Nos adentramos en la locura. Ajustamos el brillo, bueno, esto de siempre. Cargando perfil, espera, pues espero. Tampoco tengo prisa, ¿no? Vale, nueva partida. Tacatá. Ranura vacía. Tacatá. Boston, 1924. Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce deberá encontrar un caso nuevo. Pronto o se arriesga a perder la licencia. Chan, 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 chan. Bueno, aquí como que habrá que leer un cojón. Y nos adentramos en la locura. Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que en su tozuda intensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Insensibilidad, intensibilidad. No sé ni leer. Palabras de Howard Phillips Lovecraft. Se ve que el hombre escribió poco. Madre mía. Tiene de todo, el cabrón. Tiene poemas, libros, relatos. Bueno, libros cortitos, no son muy largos. Son libros que te cascas en relativas pocas horas, los más grandes. Como Las montañas de la locura o... Ahora estoy con el del caso de... Joder, ¿cómo se llama el triste? Uy, se ha apagado algo. Ahora. Venga, pues para moverte usa la L. De Dexter... Howard Dexter... Worth. Hostia, Howard no sé, da igual, tío. Ahora no sé ni cómo se llama lo que estoy leyendo. Agacharse. Tacatá. Tacatá. Tiene un poco de blur motion de estos, pero bueno, venga, va. Con la X hacemos la acción, como suele ser costumbre. Bueno, no me gusta mucho eso, me marea un poco. A ver si lo puedo quitar. Gráficos. No, solo me deja tocar el brillo. Tócate los huevos. Retículo, no sé lo que es el retículo, será el otro. Vale, pues parece que nos tenemos que comer el blur motion este. Que es bastante mareo. Pero bueno, como tampoco es un juego de acción. Vale. Combatir la oscuridad. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Pero te está diciendo que coges el farol. Vale. Tenemos un cortapernos, que supongo que será pues para cortar la cadena. Bueno, un perno es como un roblón, joder, tío, un tornillo de estos, ¿cómo se llame? Pero vamos, que viene siendo lo que es una cizalla. Una suerte de cizalla. El destino de ti. El destino tira de ti de forma ineludible. Vale, supongo que ya me irán apareciendo cosas. Aquí hay animales destrozados, ballenas, bueno, orcas, tiburones, ofrendas pútridas. No te resistas, has sido elegido. Vale, para correr, mantener L2. Esto es lo que yo quería saber. Bueno, tampoco es que corras mucho, pero bueno, corres más. Ya se ha escrito todo. Más quizás intentes cambiar tu destino. Supongo que esta será una de las criaturas. Entiendo que de la secta de Dagón, ¿no? Adoradores de CTHULHU también. Personas que se acaban convirtiendo con los años. Eso te lo cuenta muy bien en Las sombras sobre Innsmouth, que por cierto es el relato con diferencia que más me ha gustado de todos los que he leído. Y te cuentan la historia pues un poco de los hombres que acaban convirtiendo en esas criaturas
Marinas. No mejor que acabamos con un camino fue incapaz de entenderlo. Caso cerrado. O sea, esto no nos interesa. Una vieja historia de chantaje de un bar clandestino. Caso resuelto. Ciencias naturales, lingüística, arqueología. Apagamos la radio. Hace tiempo que no apuntaba nada aparte de mis pesadillas. Vale. El caso. Agencia de investigación de Pierce. El médico podrá decir cuántas veces quiera ella necesita el remedio. Vale. Esto supongo que son las misiones. Vale. Agencia de investigación de Pierce. Lo que tenemos que ir haciendo. Y... Vale, tiene un punto de RPG por lo visto que va subiendo niveles y habilidades. No tengo nada de información, no tengo nada de pistas obviamente porque acabamos de empezar. Y tenemos en el inventario un mechero. Solo lo podemos girar, no lo podemos voltear. O sea, rotar y ya está. Whiskazo. No bebe, venga. Teléfono. La máquina de escribir, en vez de ser de la marca Royal, que es una marca con el logotipo muy parecido además, es Loyal. Soy Lucy Sherfield y estoy a cargo de los detectives de... No, da tiempo, de Innsmouth ponía. Me llamo porque he habido un problema con su ficha. Un incendio ha destruido parte de nuestros documentos. ¿En serio? Lo lamento de veras, pero tengo que volver a tomar sus datos personales. Vale. Reparte puntos de personaje. Los puntos de personaje te permiten mejorar la puntuación de una habilidad. Vale. Tenemos fuerza, tenemos elocuencia, percepción, psicología, ocultismo y medicina. Claro, como todavía no pilotamos bien que nos va a ir mejor, tenemos 8 puntos para repartir, ¿vale? Como no es un juego de acción, entiendo que fuerza irá lo de menos. Así que me voy a meter en percepción. Le voy a meter 3. Investigación otros 3. Y en psicología 1 y otro en ocultismo. Vale, yo creo que así nos puede valer, ¿no? Vale, nos faltan 3 puntos para esto, vale. Pues entonces ya validamos. Creación de personaje, ok. Como no he mirado nada, para preguntarle sobre un asunto delicado. ¿Qué ocurre? Como sabe, queremos supervisar de cerca el progreso de nuestros contratistas. Parece que ha aceptado muy pocos casos nuevos últimamente. Escasea el trabajo. Señor Pierce sabe tan bien como yo que nunca ha habido tanto trabajo de investigación como ahora. Pero esos casos merecen la pena. Lo suficiente como para que usted no pierda la licencia. O sea que si no curras, te la quitan. No como ahora, que es básicamente las licencias que las mantienes y las pagas. Por lo menos en ciertas cosas, claro. En licencias de derechos de autor y esas mierdas, si no, realmente ahí también es igual. Si no les das uso, las pierdes. Por eso a veces sacan películas de un producto y tal, pero una película menor, un videojuego, lo que sea, para no perder los derechos sobre esa obra. Hoy una recomendación de alguien a quien tengo en gran estima y confío que me esperaba cualquier... Mate para leerlo, tío. Puede marcharse cuando quiera, señor. ¿Sabe con quién le está hablando? Vaya si lo sabe. ¿Sería capaz de llevar un caso nuevo o no? Si ha recurrido a mí es porque está desesperado. Nadie me cree, me toman por un viejo loco. Sarah, mi pequeña, está muerta. Seguro que hasta usted la conoce, era Sarah Hawkins. Sí, todo el mundo conoce su obra. La policía la acusa de matar a su familia. Todos murieron en un incendio, Sarah, su marido y Simon, mi nieto. No puedo hacer nada por una mujer que ya está muerta. Descubre la verdad, dicen que estaba loca, pero sé que es mentira. Jamás habría hecho tal cosa.
He traído lo que tengo, mire. Quiero que mire detenidamente este cuadro y que me cuente todas las conjeturas que se le ocurren. Es un poco el sueño que ha tenido, ¿no? Una criatura parecida. ¿Qué se supone que debo encontrar? Dígame si es obra de la locura. O si por el contrario le encuentra cierta lógica, alguna coherencia para que yo lo entienda. ¿Ha venido solo para eso? Sí, por favor. Está bien. Vale, nuevo objetivo. Consulta el diario. Deja un dossier en su escritorio, contiene todo lo que he encontrado sobre el tema. Pues supongo que eran las pistas que me hace faltita. Vale. Archivo sobre el caso de Sarah Hawkins. Es casi ilegible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico, sin embargo, hace hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa, un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon. Vale. Tenemos que examinar la pintura, entonces. Que es el objetivo que tenemos ahora. ¿Qué es ese símbolo que lleva el hombre en el pecho? ¿Qué conclusiones saca de esos elementos? Investigar sobre el almacén 36. ¿Dónde vivía Sarah? Vamos a hacer más preguntas. It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off. Vaya. Darkwater holds the secret. Darkwater guarda el secreto que rodea a mi hija, señor Pierce. Usted debe desvelarlo. No debo, la que yo quiera. El informe policial habla de fragilidad mental. Claro que no, Sarah tenía visiones. Todo el mundo lo sabía como algo normal, ¿sabes? Creía que veía cosas, pero jamás le habría hecho daño ni a una mosca. ¿Veía cosas? ¿Qué quiere decir? Nunca supe a qué se refería con eso. Mi hija era una figura enigmática, señor Pierce. Debe averiguar la verdad sobre su vida y su muerte. Vale. Hay algo de la historia que no encaja. No voy a tomarse el cuadro a la ligera. Este la vamos a abrir. Su significado podría ser exactamente lo que parece por el cuadro y tal. Creo que su hija le está mandando un mensaje. Yo también lo creo. Hace 3 meses recibí una llamada de la policía para comunicarme que mi hija había muerto. Y sin embargo, poco después me llegó este cuadro a casa. Este cuadro está relacionado con el caso, ¿no lo ve? Debe encontrar el significado oculto. Vale. Su marido era muy importante en la isla. La policía mantiene que fue un accidente, aunque han mencionado que el estado mental de Sarah era frágil. Creo que tiene razón, señor. Este caso es más complejo de lo que parece. No me interesa. Lo rechazo. Creo que no se trata de un simple accidente. Vale, ya investigamos sobre el almacén 36. La etiqueta de envío pone almacén 36. Así es, venía con el último cuadro de Sarah. ¿Y cree que su hija podría haber sido la remitente? Eso es lo que debo averiguar. Que no debo, que quiero. Que me cae de las narices. Vaya a Darkwater y tacata. Vale. Pues por el momento es lo que tenemos. Tenemos que ir a Darkwater. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies. Muere un artista y su familia en un incendio. Su única pista es una especie de cuadro premonitorio que se envió desde Darkwater antes de su muerte. Y los rumores sobre supuesta locura. Todo suma. Que usted no niega rotundamente. Encuentre el almacén, averigüe la verdad sobre la muerte de Sarah Hawkins y le recompensaré generosamente. Le va a dar ahí buena viruta. De acuerdo, acepto el caso. Iré a Darkwater e investigaré la muerte de su hija. Obviamente. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Pues muy bien, salado. Something's queer.
but it's not like I have a choice. Vale, hay algo extraño. Creo que tengo un libro sobre el Atlántico Norte. I think I've got a book on the North Vale, Atlantic. aquí este... I'll no doubt find some. Darkwater is off the Aquí. coast of La Boston. isla de Darkwater lleva habitada desde el siglo XIV y todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas. El romanticismo de estos emocionantes testimonios de creencias ingenuas y primitivas no deben de engañarte. No olvides la violencia de sus dioses. Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. Se trata de un dios del mar o del sueño. Nadie lo sabe. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en la costa de Massachusetts. All I have to Partir hacia Darkwater es lo que nos do is queda. go to the port. Pues tiramos millas. I just hope that I can find a boat able to Es ir al get me puerto, to esperar a encontrar un barco que me pueda llevar a... o sea, hasta allí. Tacata. El caso de Sarah Hawkins. Pierce toma el caso Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar un incendio que mató a su familia, incluida a ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección del almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Capítulo 2. Ya hemos hecho capítulo 1, capítulo 2. Adéntrate en la locura. No puede haber una historia de misterio sin niebla en el mar. O bruma. Y ya, pues ya arranca bien el juego, como debe arrancar. Focus Home Interactive Presents. El aspecto de tío curtido. Estos días que hemos estado matando bichos y muertos vivientes y criaturas de todo tipo, pues como suelo decir, de vez en cuando un juego más pausado, más tranquilo, más de investigación, pues nos viene de rechupete. We're almost there. James Fitzroy. Y se habrá entre nosotros la llamada de CTHULHU. O CTHULHU. O CTHULHU. O CTHULHU. Un barquito varado. Más de uno, hay más de un naufragio ahí, ¿eh? No es buena zona, ¿eh? Stay on board. Quedémonos a bordo, vienen unos chicos a There's descargar. guys coming to unload. Bienvenido a la isla de Darkwater, señor Pierce. Mr. Pierce. Why, thank you. Vaya, gracias, capitán Fitzroy. So, what wind brought you? Vale, ¿qué viento le ha traído por aquí? Does the Hawkins case el mean barco. anything to you? Usted es el capitán, amigo. Una triste historia que todos preferiríamos olvidar. Charles Hawkins. Puede que Charles Hawkins fuera un marinero de agua dulce, pero era un buen hombre. Fuese un marinero de agua And his wife. Y su esposa Sarah Hawkins, una joven muy agradable, además de una gran pintora. Fue una tragedia. You know what? ¿Sabe lo que le Go digo? have a drink. Vaya a tomarse un trago a la ballena varada y le hace falta un buen Mitchell may not reconstituyente. be very welcoming. Puede que Mitchell no sea la persona más hospitalaria del mundo, pero su establecimiento... Es que me da tipa leerlo, Find tío. me at the harbor master's office. En cuanto a mí, me encantará en la It's the capitanía. Hawkins family Si that ha venido brings por la you here. familia Hawkins, tengo un I have montón de a documentos pile que of puedan documents interesarle. that Pues should sí, me interest you. interesará. Understood. Entendido, iré a echar un vistazo por los Going for a muelles. look around the docks. Vale, objetivos, hablar con Fitzroy, ir al bar, hablar con Bradley, hablar con Fitzroy. Vale, vamos primero al bar.
A la ballena varada, ironías de la vida. Ahí hay una ballena varada. Bueno, vamos a mirarlo. Yo creo que es como una orca, ¿no? Bueno, que al final las orcas también son ballenas. Police do their work. Hey, Sullivan. Sí, parece una orca, ¿no? Una orca bastante reventaica. Qué agradable sujeto. Mira, tiene toda la cara y las orejas rojas, que es muy propio de los alcohólicos. Claro, estos marineros en aquella época especialmente eran súper alcohólicos. Claro, no tenían otro culo que rascar mientras no trabajaban. Y a veces trabajaban también. Pues claro, les ponen estas... Se les rompen venas, la nariz se les inflama. Gente pues, que está todo el día tronzada por la vida. Let's get him another drink. Vamos a darle algo más de beber. Tiene la garganta seca. Sí, se le ve. In my bar, we don't serve troublemakers. Vale, no he sido yo quien venía pidiendo guerra. Lo siento, el tipo no ha mostrado respeto. Creo que exageraba. Vamos a darle un siento y... Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Éramos soldados. Well, that'll be okay for now. But the En war la is over. primera guerra Try mundial, not to claro. forget it. I'm here Recuerda for que estamos en el año information, veintitantos. not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Aquí no rige la ley seca. Esto es como la isla esta que había en... Que no regía, así que puede ser. I didn't expect to find alcohol on this island. Alcohol. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Claro. Indagar sobre Sarah Hawkins. ¿Por qué la ballena varada? Primero estamos haciendo preguntas un poco más... Así. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such Bueno, lo que wealth. te ha servido, porque mira, ahí estás. Vale, antes de hablar de Sara, vamos a indagar un poco sobre... Ah, vale, que es lo mismo. Vamos a pedir una bebida. Ya que Captain estamos... Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Solo un poco. I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. Vale, más cosas, a ver. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland. Todos sabíamos que era famosa en el continente por sus cuadros, algo que nunca Never entendí. understood why. Then No me gusta hablar mal de los muertos. I don't want to speak ill of the dead. Es cierto que eran extraños, no es hablar mal, sí es cierto. Her vision. Was it so terrible? Way I see it. Opino que la verdad truth es una is really cuestión de a punto de question of point vista. of view. What do you mean ¿Qué by quiere that? decir con eso? Do you still ¿Sigue trust the confiando en la truth verdad después de after una a botella de bottle of whisky? Buena apreciación. I've got what I need. Anything else? Pues sí. Volver. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here Marinos say de por you aquí can hear dicen que por las noises noches coming oyen from the ruidos allí warehouse at dentro. night. Screams, Gritos y that cosas sort of así. thing. Screams. And that's not all. Los marinos son supersticiosos, a David's saco, así owners que... and all the superstitions Es más, that también go está with lo it. que le pasa a sus propietarios y But todo. I'll say no Pero more. será mejor que no diga nada más. Anything else? ¿Algo más?
Nah, yo creo que así ya con esto That'll be all for now. tenemos información de sobra. Vale. Charles Hawkins was a heavy drinker. O And sea, a debtor. debía pasta. Interesting. Uy, el capitán debe más pasta todavía, el que nos ha traído. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Voy a investigar un poco aquí por la zona. The miraculous... La Saloma. Pesca milagrosa. La Escila regresa al puerto para salvar el Darkwater del hambre. Habíamos perdido la esperanza. El Escila es el barco que estaba varado en las rocas ahí tirado y reventado. A ver quién es la moza esta que estaba ahí un poco hablando con otro. ¿Qué hace usted como un sitio como este? clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be Me going pregunto through qué se le the pasa head por of la the cabeza al chump who idiota goes que to decide molestar a una disturb her. mujer como yo. Let me drink, stranger. Vale. En principio, de esta no creo que rasquemos más. Ya nos irán dando información. Está muy bien vestida, quiero decir que es muy diferente a la caraña que hay por aquí. Entonces ahora hablamos con Bradley y hablar con Fitzroy. Bradley no sé quién es. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off dock. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous... I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. Las supersticiones y island. creencias un poco de aquella Where's the forma. proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Vale. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. Stranger. Esto sigue cantando. Ah, bueno, es secundario lo de hablar con ese tal Bradley, pero bueno. ¿Quién es el tío este tatuado? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Gifted with its own Algernon Drake. consciousness, until it finds a new reader. Vale. Drake. Vale, ¿dónde está la puerta? Hablar con Bradley. Claro, no sabemos quién es Bradley. Hay una lamparita para coger por si hay alguna zona oscura. Vamos a hacer lo que por ahora sí sabemos. Quiero investigar un poquito. Ahí dice que está el tío abajo, pero quiero... This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. La pierna de la persona está en la foto. Un libro de medicina. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been fishing equipment. Could do with some rust remover. Yordromo. O sea, hablamos con el colega, a ver. I've brought out the Charles He Hawkins. traído las listas de carga del Charles Hawkins en la mesa a su lado.
but in truth you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Cuando termine, venga a verme a cubierta. Aquí. These manifests are signed by Charles Hawkins. Son unas pocas fechas legibles aún. 1890, 1907 y esta última. Y una última medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar esa información? Pues hombre. Tenemos que volver a hablar con Fitzroy, pero ya en el barco. Aquí es donde hemos salido antes. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking La lives dura of vida my de mis sailors, marineros, las peleas en la the ballena varada. stranded whale. Desde aquí controla Even todo. the antics of these war frats don't No escape se me me. escapan ni las It's payasadas. you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what tío I can do to próspero. help you. ¿Para qué pase por usted? Usted. Your manifests have been Las listas de blacked out. carga están llenas de tachaduras, son totalmente ilegibles. Yeah, I saw that. Sí, ya lo he visto, no I've se me got ocurre no quién ha idea podido who hacer. did it or ¿Y why. por qué? I don't remember having countersigned Perdonad, que tengo un anything sueño de la special hostia. enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the No goods solo stored están away? tachadas las mercancías, sino You mean that que the me da dates tiempo. have some meaning? Quiere decir que las fechas... Joder. ¿Cómo se ha ganado la vida Charles Hawkins? Pensé que la pesca es solo del 47. I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important Lo to me importante es que las fechas de las is listas that de the carga indican que dates probablemente on these Charles tenía manifests indicate that contratos de otro Charles tipo. probably had other contracts. But not with you, though. Pero no con usted. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Sea algún I hermano o noticed algo. a resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father. John Fitzroy. captain Amigo, of the vea quién Sun. era. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Ya la hemos visto, así que... The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Sí, ya la hemos visto también. Vale. I'm Almacén. looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is Ese opposite grandote the de ahí. jetty. You can't miss it. Vale, pues ya sabemos cuál es. Understood. You know who the building belongs Ex to, don't you? Oblivione. Ese es el título de uno de los libros de Lovecraft. Bueno, igual los trofeos vienen a ser todo el nombre de libros de Lovecraft, ya verás. Como se lo viera. Pertenecía a los Hawkins. Mentir, no tengo ni idea, me subestima. ¿Esto le parece un juego? Pertenecía a los Hawkins. Sí, no vamos a tomarle por Belonged to the tonto. Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here Creo que alguien de por aquí wanted to quería que search this registrase el warehouse. almacén. ¿Dónde decía? Marcharse. Vale. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Vale. Nuevo objetivo. Consultar el diario. Vale. Entrar en el almacén 36, que es lo que tenemos que hacer. Sí que habrá que buscar alguna forma de... Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. A ver cómo entramos al almacén, supongo que por aquí, porque lo demás parece que está cerrado. Come on, you can tell me. Who's this guy? No idea. What's with you wandering around here like a hungry dog? ¿Qué hace aquí merodeando? El pasadizo lleva al almacén Hawkins. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated.
No, it's very simple, in fact. Fuck off. Tenemos I que don't give a damn about convencerle de your alguna rap. forma I just igual. want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Qué simpáticos también. Everybody Son súper knows agradables en I'm este from pueblo. Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter La her dueña, pues property. la tipa del bar, claro. I bid you gentlemen farewell. Vale. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at La it? desconocida se llama I Cat. don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. Stilero. Smell on your breath. I don't give you much chance anyway. Vale. Tenemos que entrar en el almacén como sea o como podamos. Where do you think you're going? ¿Qué hace aquí la policía? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Qué tíos más simpáticos, ¿verdad? En este pueblo nos reciben con los brazos abiertos. Mantener para probar elocuencia. You O and sea, I claro, are on the same que hay cosas side. que, claro, si las tenemos subiditas, Oh, yeah? es más You fácil don't que nos even den know the información. truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. Vale, no cola del todo. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. And the accident is El viejo Silas. Y el accidente le afectó gravemente. unpredictable. Es impredecible, sobre todo cuando ve que hay desconocidos metiendo las leyes en su finca. Es un peligro para la gente y dice, nada, además está en su propia casa, haga el favor de Do dejarlo en yourself paz. a favor. Silas. Leave him well o alone. Silas. Ya tenemos un nombre más. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Sabía la ballena. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Claro, todas las habilidades son para extraer información, básicamente. Don't put that beast back in the water, you shysters. Que tenemos bastantes conocimientos, pues... Cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. The same goes for you, sir. Ah, mira, Bradley era este. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want Un to? poco de las dos. Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You Vale. can't No way to understand. You're treat an not omen. sailors. Pasamos de todos estos y buscamos otra forma de cruzar. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse. Tengo que quitar a los contrabandistas de ahí de alguna forma. Impressed them so much. No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave.
Bueno, igual esos tíos trabajan para el capitán y... It looks like there's a Parece que way una in forma de entrar por through debajo de this la door. reja. Ya, habrá que subir ahí. Recoger la cuerda. Aquí. Está buscando la escalera. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. A lo mejor hará There must falta be algún some objeto, spare alguna parts palanca o in all algo. this clutter. Encontrar una palanca y girar. A ver, palanquita o algo parecido a palanquita. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Aquí está. This handle will be perfect for the winch. Listo, Calixto. Y ahora girar. Que no me deja opción de girar, ¿no? No me sale ninguna opción. Solo marcharme, a pesar de que la hemos colocado. Pues no sé. Lo suyo es que si es una manivela me deje girarla, ¿no? No. Nuestro objetivo es entrar, pero ¿cómo lo hacemos? Seguro que hay varias formas de entrar. ¿Cómo podríamos hacer? You're back again. What can I do for you? Los contrabandistas han bloqueado los almacenes. Bueno, claro, como tenemos la información del otro... They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or Te less está diciendo que vayamos a las integrated by alcantarillas, que entremos open por ahí, pero claro. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Sí, que de igual forma vayamos para allá. Igual necesito un farol. No, este no me deja cogerlo.
Vale, igual ahora como sabemos que hay que meterse por las alcantarillas, igual eso me hace girar la manivela, ¿no? No sé, no tiene mucho sentido, porque si me deja ponerla... ¿Ves? Como si me faltaran pistas. Vamos a ver. Tenemos 2 puntos de personaje disponibles, por cierto. No sé, dar la fuerza para girar una manivela o algo, no sé. Validamos. Le puedo echar un vistacito por aquí. Igual hace falta algo más. Pues no. Voy a volver a hablar con alguno. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. No, este me repite lo mismo. I shall take my leave. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. Tengo ni puta idea. Bueno, hay más pistas aquí. Esto igual lo podemos abrir. Igual no tenemos la habilidad suficiente todavía. Damnation. I broke it. Ocultismo. St. Brendan. San Pigeon Brandan. sailor. Sailors and travelers. Desecrated. Looks like Phoenician. Or a very primitive runic script. I've never seen anything like it. San Brendan de Navigator. No podemos subir ahí. Ahí hay otra puerta. What's with you wandering around here like a hungry... Mira, me envía Kat. Podemos decir que es la mujer que está ahí dentro, podemos mentir. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger?
Your boss is very unhappy with your work. Oh, yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? Parece que la We'll hemos find convencido. out. Prove that you really know, Cat. Bebe como un cosaco. Utiliza un estilete. It's Es lo que hemos risky visto to antes que han question. dicho del cuello. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Un poco pedante eso. Okay. You've convinced us. And it's she who sent you? What do you want from us? Que me dejéis I pasar. thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay. It's a deal. Bueno, hemos entrado, hemos entrado. Vamos a investigar todo bien investigado. Let's see. A ver si la podemos abrir esta. No, nos falta habilidad por lo visto. Shoot. I'll have to find another way to get in. Well, well. Oh, A oh. little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf. That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my Y el rules, que no, I punish golpe them. de remo. Es que no quiero atacarla, pero no me da más opción, así que... You don't have to do this. Of course I do. And I'll even take pleasure in doing it. Hostias. Pata los huevos. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. I'm getting careless. I didn't see that coming. Pues nos If I ha wanna get metido una into buena this hostia. warehouse, I'm gonna have to deal with her. Vale. Y nos ha dejado otra vez fuera, así que habrá que buscar otra puta forma. Porque esto ya no me van a dejar, claro. De hecho, no me da ni opción de hablar. Vale, igual es que teníamos que primero hacer esto para luego intentar hacer lo otro. Puede ser. Porque ahora es entrar al almacén. Tenemos que entrar como sea. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. Ahora igual si me deja girar la chuminada esa, no sé. Que no, tío, no me deja. Coño, una palanca, pues la giras. Es que aquí no me sale ninguna opción de tocar nada. Joder, que falta una puta pieza. Manda A cojones. ratchet device. Exactly what I need. Manda cojones. Nos podíamos haber ahorrado la pata en los huevos. Una carraca, claro. Ah, que me faltan más cosas encima. Tócate los cojones. Bueno, por lo menos ya sabemos que si son dos piezas, pues ahora falta otra más.
Aquí nada, que es la carraca donde estaba. Bueno, tenemos el chemerito. Por ahí no podemos ver nada. ¿Qué me faltará? Igual aquí dentro de la caja. No, no hay opción. ¿Será algún objeto por aquí fuera? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble. It's a little Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. something like that. With that, please do excuse me. Creo que me voy I'd hablando prefer mucho tiempo con not to be usted. seen talking Igual hay with que you volver a for hablar too con long. ella o... Aquí no era para pillar. Claro, entiendo que la tía ya no estará, claro. Ah, sí, sí. Another break? Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. El de atrás se You parece didn't el back hermano down. del de Peaky Blinders. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Digo la verdad o la miento. Vamos a decir la verdad. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. Sabe que It's somos very nice of you to detectives. tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. A ver, If you wanna si quiere vivir survive más de un día en more than a este nido de day ratas, in this no le rat vaya hole, contando eso al primero que pase. avoid talking about them pues to the está bien first people you saberlo. meet. Bueno, ya podemos hablar con ella. Creía que ella era la más peligrosa. Tengo que entrar en el almacén. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us, and they'll be here long after we are gone. The old families. The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. Vale, seguro conoce a Darkwater bien. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will Mitchell. tell you what he wants to tell you. ¿Quién es Michelle? No lo sé. Le buscaremos. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Bueno, Well, I see you're parece serious. que hemos decidido bien. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll Perfecto. go with you. Ya To está. make sure you Hecho. don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, Si hago lo que if quiere, I si le let you permito entrar en onto nuestro our turf territorio to para conduct ocuparse de your ese own little asuntillo, affairs, you'll be indebted to estará en me. deuda conmigo. And No I sé si me gusta guarantee mucho that I'll eso, pero always bueno, collect supongo que este on what personaje I'm es owed. importante en la historia. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Sure.
Do you accept? Yes. Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Mi objetivo es Follow entrar, me. ¿no? Pues Nobody entramos. questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their Parece un poco más own ligera, ¿no, hija? But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. That beast back in the water, you shysters, you're crazy. The cops, they can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah. Pues nada, algún día llegaremos, hija mía, que podría ser un paso un poco más ligero. Claro, estas mierdas las hacen también, como digo siempre, para alargar por los juegos. Yo creo que este no debe ser un juego largo, pero... Bueno, hemos entrado... Again. Escalera rota. Y me abrirá la puerta, entiendo. La que no pudimos abrir nosotros. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Vale. Oh, this place Hemos ganado un stinks. punto de experiencia. What is the connection between this Registra el almacén. place and the Sarah Hawkins case? Reconstrucción. Pulsa L2 y R2. Y salta esta animación, supongo. Ah, no, no es animación. It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy Calmantes. painkillers, but stays and can't sleep? I know Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Un cuadro Hawkins? ocultista. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? No quiero salir todavía de la reconstrucción. What happened here? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Déjame ver algo almacén, pues yo qué sé. Habrá cositas de suyas. Vale, parece que ya no hay nada más. Objetivo completado. Has memorizado una nueva pista almacén de Hawkins. Y ganamos más puntos de experiencia. Tenemos 2 para gastar. Nos vamos a meter en ocultismo. Se pueden mejorar descubriendo determinados objetos del entorno. Parece que no podemos. Le voy a meter un poquito de fuerza, por si acaso. Y guardamos. Miramos lo que hemos encontrado, que son las pistas del almacén de Hawkins, vale. Tenemos todo hecho. Voy a encender el mecherillo.
parece que haya nada. Vale, pues nada. En principio valdría con esto. No parece que haya nada más. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Yo, Opa, señora gente. Detective Pierce. I told you to Es stay que se away mantuve from alejado de this este warehouse. almacén. Cerrado nada, es lo único. Le podemos vacilar. Aunque hacerlo con cabeza, podemos ayudarnos mutuamente. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this Le hemos hecho la rosca un poco y parece que va bien. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Pues está claro que alguien lo ha traído, amigo. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Bueno, nos hemos colado. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay. Ya está, vamos. Amenaza a la policía y ni le tosen. I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Hay una de las novelas de